Ya está con nosotros el doctor Hugo César Huerta. Él es médico especialista en medicina interna por parte de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Tiene estudios de maestría en Administración de Instituciones de Salud por La Salle, diplomado en Flebología y Escleroterapia, diplomado en Probióticos y Ozonoterapia, especialista en medicina interna y manejo de pie diabético, diplomado en manejo de trastorno por estrés postraumático, diplomado en logoterapia y más de 20 años de experiencia en el tratamiento de pie diabético. Dentro de todo el currículum que él maneja, es parte del equipo de Diabetes Digna, así que bienvenido, doctor Hugo, si gusta. Ya lo vi. Ahora sí estamos acá. Y pues lo agarramos para variar corriendo, creo que es el comunicador de los médicos del equipo. Adelante, doctor, el auditorio es suyo. Pues muchas gracias, sean todos muy bienvenidos a esta reunión de amigos. Siempre es un honor el que nos hagan favor de invitar a compartir un poquito acerca de lo que hacemos todos los días y bueno, en el ánimo básicamente de compartir ideas, un poquito lo que vamos viendo en las complicaciones sobre este tema que tiene que ver con la diabetes mellitus, que es algo que evidentemente a toda la humanidad compete y especialmente a los que nos dedicamos al área de la salud, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Sé que han de estar ya un poco cansados, les vamos a rogar nada más un poquito más de paciencia y espero que esta presentación la hagamos lo más dinámico posible y espero también que sea de interés para todos ustedes. Así es que, sin más preámbulo, nos vamos con la primera presentación. Por favor, doctora, muchas gracias. Miren, el primer reto que tiene todo ser humano, sin duda, tiene que ver hoy en día con aprender a desaprender lo aprendido y darse la oportunidad de aprender nuevas cosas. Parece un trabalenguas, aprender a desaprender lo aprendido y darnos la oportunidad de aprender nuevas cosas. Y es que de alguna manera, pues bueno, la cantidad de información que hoy en día está saliendo en todos los campos nos obliga forzosamente a tratar de ir a la par de ellos, pero francamente con el volumen que va saliendo es muy difícil poder ir a la par. Sin embargo, ese es el reto que tenemos precisamente todos los que estamos en el área de la salud. ¿Cómo permitirnos que esta mente se abra para continuamente estar preguntándonos si lo que hemos estado manejando hasta el momento, conceptos, ideas, protocolos de manejo, siguen siendo vigentes o en su defecto hay que actualizarlos? Porque más allá del ego que pueda tener el médico, la función del profesional de la salud tiene que estar siempre encaminada a cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. La que sigue, doctora, por favor. Bueno, suelo invitarlos un poco así como para que nos podamos ir quitando un poquito lo estresados o lo endurecidos que estemos por la sesión. Vamos a hacer un poquito, trabajar a la ardilla, ¿les parece bien? Es algo muy sencillo y por favor siéntanse con la confianza de hacer el esfuerzo. Son solamente 5 preguntas. La primera, doctora. A ver, pregunto. ¿Las complicaciones macrovasculares constituyen la causa principal de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus en todo el mundo? ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? Les damos unos segundos. ¿Listos? Adelante, doctora, por favor. ¿Laxi? Cierto, cierto, le están contestando en el chat. Ah, ya, ok. Ya están contestando. Bueno, gracias, doctora Laxi. Vamos a ver. Sí, cierto. Porque al menos el 65% de los pacientes diabéticos, ¿no? Pueden hoy en día por algún problema que tiene que ver con la enfermedad cardíaco o cerebrovascular, ¿no? Entonces, en realidad la población de diabéticos tiene mucho mayor riesgo de padecer este tipo de problemas. Es algo bastante serio y, pues bueno, esta es una de las razones por las cuales estamos el día de hoy reunidos. Muy bien, los que contestaron cierto, felicidades, y a los que no, también, gracias por el entusiasmo. Va la segunda. México ocupa el segundo lugar mundial en número de casos de diabetes mellitus en el mundo. ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? Para quien nos escucha tal vez en otras latitudes del mundo, tal vez se parezca un poquito a lo que pasa en México. Muy bien. Algunas personas se animan. Anímense, hombre. Pues aquí, miren, nadie los ve. Además, si es correcta la respuesta, bien. Y si no, pues ahorita veremos. Si no, en fin.
Muy bien. Doctora, por favor, pasamos. Pues no, ven ustedes, en realidad en el mundo, China con mucho nos lleva la ventaja. Por eso cuando se vayan a comer la comida china que sabe rica, pues procuren por favor no desmandarse mucho. Tenemos en la India en segundo lugar Estados Unidos, una buena cantidad de millones de personas con diabetes. Luego le sigue Pakistán, Brasil, y hace 2 años, 3 años México andaba arriba de Brasil. Bueno, hoy estamos ya en el sexto lugar. La que sigue, doctora, por favor. Acuérdense, el chiste es que la ardilla se esté moviendo. Los factores etiológicos principales de las úlceras diabéticas son los traumatismos. ¿Qué dicen? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Falso? Bueno, a ver, por ahí. Doctora, vámonos con lo que sigue. Ay, pues no, fíjense. A ver, no, doctora. Creo que nos brincamos una, ¿no? Ahí está. Pues sí, en realidad, ¿no? Las causas de las lesiones son provocadas en realidad por este problema de neuropatía que tienen los pacientes y desde luego la enfermedad arterial. Hay cualquier cantidad de pacientes lamentablemente que hacen problemas de pie diabético además, entonces sí, más que los traumatismos, pues tiene que ver con estas alteraciones metabólicas. Doctora, la que sigue, por favor. Ya estamos terminando, ¿eh? No la presentación, sino este preámbulo. ¿Es la diabetes mellitus la segunda causa de muertos mexicanos, solo por debajo de enfermedades del corazón? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Cierto. Cierto, a ver, alguien dice por ahí cierto. Ajá. Bueno, doctora, por favor. Ok, ahí está. Cierto, ¿no? En realidad, sí, es la segunda causa, solamente por abajo de lo que tiene que ver con las enfermedades del corazón, que son el primer lugar. Muy bien, doctora, por favor, la que sigue. Creo que esa fue viene una más, es la última. Los pacientes diabéticos tienen una mayor incidencia de cardiopatía isquémica y cuando sufren un infarto agudo del miocardio, su curso evolutivo presenta un mayor número de complicaciones y por ende un mayor índice de mortalidad que los no diabéticos. ¿Qué dicen? Esta preguntita como que está, digamos que esta es así como de regalo para todos ustedes. Cierto, doctor. Muy bien, por ahí alguien dice que es cierto. Bueno, doctora, ahí está, cierto, ¿no? En realidad sí, los pacientes diabéticos que llegan a tener un infarto en realidad están en mayor riesgo de nuevamente poder tener un problema de este tipo que los que no lo han tenido. Entonces, creo que tenemos suficientes elementos para darnos cuenta que esta charla, pues espero que sea de interés para todos ustedes. Doctora, la que sigue, por favor, entramos ya. Bueno, miren, ahí tenemos una larga lista de factores de riesgo cardiovascular. No pretendo que los revisemos todos, solamente se los traigo así como para que veamos algunos de ellos. Ya saben ustedes, hay factores causales, el tabaco, la hipertensión, los niveles que tenemos de colesterol y sus diferentes fracciones, ¿no? Es más frecuente, desde luego, en pacientes diabéticos, conforme pasa la edad, pacientes con hipertrigliceridemia, pacientes que tienen lipoproteínas sérica elevada, pacientes que tienen ahí cuestiones o factores trombóticos, ¿no? También ellos tienen mayor predisposición. Entonces, la obesidad, que ya ven que casi no se da en el mundo de los latinos y en general en todo el mundo. Entonces, son factores que desde luego contribuyen a que haya un mayor riesgo cardiovascular. Yo creo que desde luego estos factores de riesgo han tenido que ver pues, con los cambios del patrón cultural, el advenimiento de los medios de transporte que hace que la gente ya se mueva poco, el mayor consumo de carbohidratos, la vida tan rápida que se lleva, a veces las personas no se dan tiempo de llevar una alimentación que pueda ser más balanceada, a veces van por algo que es práctico y generalmente tienen una buena carga de carbohidratos. Bueno, doctora, la que sigue, por favor. Miren, aquí empieza todo el show. Quise ponerles, perdón, se ve un poquito borrosa esta diapositiva, pero me parece que es fundamental. Para entender los trastornos, al menos desde el punto de vista macrovascular, o que se producen por la diabetes, pues tenemos que entender lo que pasa con estas placas de ateroma. Finalmente, las alteraciones macrovasculares o macroscópicas de la diabetes son tres básicamente, lo saben ustedes bien, lo que tiene que ver con la enfermedad vascular cerebral, lo que tiene que ver con la cardiopatía isquémica y desde luego la afectación que hay a nivel de miembros inferiores. Entonces, todo ello tiene que ver con placas ateromatosas. Yo tengo esta creencia, al menos lo veo con los pacientes,
es muchísimo, muy frecuente de encontrar en los pacientes placas ateromatosas, pero creo que aquí, como siempre, tiene cabida ese pensamiento en la medicina que dice que nadie encuentra lo que no busca y nadie busca lo que no sospecha que exista. Entonces, si yo no tengo este alto índice de sospecha, pues sencillamente no lo voy a buscar. Pero puedo hacerle algunos estudios a mi paciente que me ayude a determinar si hay placas de ateroma que ya empieza a presentar en estos vasos arteriales y desde luego, pues tomar medidas, emprender medidas para tratar de revertir esta situación y evitar que los pacientes pues tengan complicaciones lamentables. Aquí tenemos en este esquema entonces cómo empieza todo. Todo empieza con las lipoproteínas de baja densidad. Aquí tenemos, no sé si ve el cursor, doctora. Sí, sí se ve mi cursor o solo el suyo, perdón. Creo que solo se ve el mío. Solo el suyo. Bueno, entonces, las lipoproteínas de baja densidad, ahí gracias, doctor, usted me hace el favor de irme siguiendo. Ahí empieza todo el show, porque estas lipoproteínas de baja densidad, a veces algunos pacientes cuando llegan a la consulta con sus exámenes de laboratorio y dicen, bueno, pues la verdad es que un médico, un colega suyo, pues vio los estudios, yo veo solo números ahí, ni le entiendo, ¿no? Pero tampoco me explican mucho en qué consiste, entonces, pues, no sé qué hacer con esto. Las lipoproteínas de baja densidad lo saben bien cuando llega a esta zona del subendotelio, entonces empieza con esta oxidación de las mismas, y esta oxidación va a conllevar a que haya una estimulación, sobre todo de los macrófagos, ¿no? Va a haber esta fagocitosis, y esto va a empezar a producir una serie de sustancias que van a terminar produciendo, bueno, esta oxidación con los macrófagos va a hacer que haya una mayor activación, mayor inflamación. Los monocitos van a acudir ahí, se van a estar transformando precisamente en estos macrófagos y van a empezar a formar lo que se llama las células espumosas que van a dar lugar a lo que va a ser como tal la placa ateromatosa. Ya sabemos que esto, bueno, tarda algún tiempo obviamente en realizarse, pero lamentablemente no hay fecha que no se llegue con estos pacientes, sobre todo todos aquellos que tienen esta predisposición. Así es que se va formando estas células espumosas de donde finalmente se va a formar primero una placa estable y luego esta placa inestable que va a tender a la posibilidad de que se rompa y libere o más bien se produzca ahí un trombo, situación que va a favorecer que haya mayor inflamación y que entonces se vaya produciendo este estrechamiento de la luz de los vasos que termina produciendo pues las lamentables consecuencias bueno, vasculares en los pacientes. Doctora, la que sigue, por favor. Es muy interesante esta diapositiva. En lo personal creo que es la parte central de la charla que yo quería platicar con ustedes. Bueno, aquí ya tenemos un poquito de cosas más complicadas. No quiero saturarlos con estas cuestiones bioquímicas. Simplemente el poder recordar cómo hay factores que son genéticos, desde luego en la nutrición. Ya sabemos que la edad y sobrepeso contribuye para este tipo de situaciones y desde luego pues hay un componente, ¿no? Autoinmune que se produce, amén de las lesiones. Entonces, estas citocinas que se liberan como consecuencia de inflamación, pues hace que se estimulen precisamente estos macrófagos. Los macrófagos activan la producción de células, perdón, de enzimas inflamatorias, la isoleucina 6, el factor de necrosis tumoral, que ahí la doctora nos lo está poniendo, exactamente. Y estos a su vez van a tener diferentes efectos, ¿no? Tanto en hígado, en cerebro, el tejido adiposo, en el tejido adiposo pues, con la leptina, que finalmente son estas enzimas que van a producir parte del proceso aterogénico junto con la isoleucina y el factor de necrosis tumoral. Así, a grandes rasgos, este diagrama lo puse solamente para que podamos ver cómo estas diferentes cascadas de actividades van a terminar haciendo que de parte del cerebro esta mayor producción de ACTH y cortisol van a influir para que el paciente empiece ahí a almacenar grasa y esta obesidad, perdón, va a ser la compañera de la hipertensión y va a contribuir tanto en el endotelio a producir esta disfunción del endotelio que va a causar inflamación y como consecuencia la formación de la aterosclerosis y también por otro lado la resistencia a la insulina que acompaña a los pacientes que tienen obesidad e hipertensión y entonces va también a ser un coadyuvante para que se produzca la aterosclerosis. Como ustedes pueden ver, pues la aterosclerosis, cuando vemos una placa que tiene estos datos en los pacientes, hay cualquier cantidad de cosas en que pensar. ¿Qué le está pasando al paciente que tengo enfrente, no? ¿Por qué los tiene?
Y creo que aunque nos tome algo de tiempo, forzar a la mente a tratar de entender qué le pasa al paciente, lo debemos hacer. Eso es parte del compromiso del profesional de la salud. No solamente enviar sustancias, ¿no? Despachar recetas, sino darle al paciente la información precisa de qué le está pasando, por qué le está pasando lo que le está pasando, para que él lo pueda entender y ahí, de ahí se desprenda que él sea un paciente que nos ayude también a ayudarlo mejor a él, que sea un paciente más disciplinado y colabore con nosotros en su manejo. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, aquí le traigo también este diagrama solo para ejemplificar cómo la hiperinsulinemia también finalmente produce una serie de efectos, ¿no? Que van a terminar haciendo que haya esta afectación de formarse las células espumosas, o sea, lo que tiene que ver con la formación de estas placas de ateroma, activando los macrófagos. Hay enzimas que son inflamatorias y se van a formar sobre todo también estos elementos, ¿no? Que terminan haciendo que el vaso termine tapándose como tal y desencadene ya sea infartos a nivel cerebral, que conforme pasa la edad pues es mucho más frecuente, estos multiinfartos que cada vez más parece un sinónimo, entre ellos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, con cuadros de multiinfartos por la afectación que los pacientes van presentando. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, siempre es obligado a revisar un poquito la bioquímica, aunque sea someramente, porque eso nos toma siempre un poquito más de tiempo. Pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo se empiezan a presentar estas complicaciones de la diabetes? Ya mis compañeros que previamente hicieron favor de llevar a cabo sus presentaciones, pues ya expusieron lo que tiene que ver con la lesión a nivel renal también. Eh, Aquí les presento solamente someramente las mayores, ¿no? Ya saben, la retinopatía, que también ya se habló de esto. Las lesiones principales, sobre todo en vasos de calibre mediano y grande, pues tiene que ver con los infartos agudos al miocardio, tiene que ver desde luego con la enfermedad cerebrovascular, que pues lamentablemente cada vez estamos viendo va a la alza, y desde luego lo que tiene que ver con la afectación a nivel periférico. México, lamentablemente, los casos de pie diabético pues van a la alza. Es muy triste ver a estos pacientes que llegan a esos puntos de la amputación y la mayoría de las veces por pues, condiciones que en lo personal creo no se deben de dar. Hoy en día hay los medios para evitar este tipo de complicaciones, pero bueno, necesitamos que el paciente dé el primer paso y con mucha pena les comparto cuando escucho que algunos pacientes me dicen, pues doctor, lo que pasa es que he ido a ver a muchos colegas suyos y es la primera vez que me quitan los zapatos y los calcetines para revisar los pies. La que sigue, doctora, por favor. Bueno, decíamos en el caso a nivel de retina, aquí tenemos las afectaciones que se pueden dar, las cuales ya platicaron con ustedes. También a nivel de lo que tiene que ver con el riñón, cómo se va afectando, y bueno, pues es un serio problema en nuestro país la insuficiencia renal crónica que termina finalmente haciendo que los pacientes entren, los que pueden, a una condición difícil que tiene que ver con las salas de hemodiálisis o la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Y digo difícil porque el impacto financiero de este tipo de tratamientos, pues desde luego es muy complejo. Es muy difícil de solventar para el promedio de la población que tiene un ingreso modesto. Es difícil, yo diría que casi casi es imposible que lo pueda solventar. ¿Cómo llevar estos tratamientos? Las neuropatías que desde luego también afectan severamente la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, a la derecha los que tienen que ver, decíamos, con las complicaciones mayores, ¿no? La que sigue, doctora, por favor. Bueno, hay un esquema para que podamos ver cómo le va, qué va pasando con estas arterias. Y fíjense qué interesante es. Finalmente, recuerden que el inicio de estos trastornos tiene que ver con inflamación. Recuerdo en alguna ocasión una charla que tuve con la doctora Molina, precisamente sobre lo sorprendente que puede resultar para los pacientes cuando les podemos mostrar el grado de inflamación que tienen a nivel de sus capilares. Sé que para ellos, la mayoría de pacientes
a lo mejor solamente los ven y bien a bien no alcanzan a entender la dimensión de lo que el médico está observando en la pantalla del capilaroscopio, pero para el que sí consigue entenderlo mejor, podemos ver de manera muy, muy temprana esta afectación que se va dando. Así es que, pues todos aquellos que tengan esta posibilidad de contar con un capilaroscopio para ir viendo la inflamación, creo que es una herramienta sin duda de enorme, enorme ventaja para el médico clínico hoy en día. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, acá les pongo también solamente un esquema para recordar cómo es que los radicales libres finalmente terminan afectando a nuestra célula y todos los días el cuerpo tiene que estarse eh, sometiendo ahí a una lucha continua, ¿no? Sobre la generación de radicales libres y por otro lado, cómo logramos tener un equilibrio precisamente con las sustancias que logran neutralizarlos. Bueno, es un serio problema hoy en día. La verdad es que no sé si mis compañeros que me precedieron lo comentaron, pero si no, solamente lo refuerzo. Recuerden que a principios del siglo pasado, la mayoría de la gente se moría por infecciones, pero no es el caso hoy en día. Hoy en día, la mayor cantidad de población está falleciendo, está muriendo por enfermedades crónico-degenerativas, que tienen un común denominador, como ustedes bien saben, y tiene que ver con la inflamación, en donde los radicales libres de oxígeno, pues desde luego, juegan un papel fundamental en la activación de esta oxidación que va a llevar como consecuencia la inflamación de los tejidos. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, les pongo esta diapositiva para recordarles solamente un tema que creo que estamos pasando muy por alto, o al menos yo esto lo percibo así, de lo que platico con los colegas, ¿no? Bueno, muchos pacientes dan por sobreentendido que el que se les olviden las cosas, pues es natural. Al paso de la edad, ¿no? Pues ya están muy grandes y entonces es natural que se les olviden las cosas. El problema es que cuando les decimos, sí, pero resulta que usted tiene apenas 50 y tantos años, oiga, caray, no soy grande, pues es que mi hijo que es centennial dice que yo ya soy de la quinta generación, ¿no? Entonces, la pregunta es cuando estos pacientes empiezan a tener estos trastornos que se caracterizan por, desde luego, trastornos cognitivos, trastornos de la marcha, empiezan a tener problemas de vértigos. Y nuevamente, yo lo que veo con alguna frecuencia es que a veces el clínico se centra en enviar medicamentos para, pues, de alguna manera contrarrestar los síntomas. Y creo que sería una buena idea que hagamos un poquito más de academia para tratar de encontrar cuál es la causa que está provocando esto y tratar de ir a la raíz del problema y, de ser posible, tratarlo de corregir. Doctora, por favor. Bueno, pues como estábamos hablando de las complicaciones y decíamos fundamentalmente que estas se producen por la inflamación, pues aquí está un breve, nada más bosquejo de las acciones que hace la insulina, o sea, en el paciente diabético. ¿Cuál es el efecto que produce en nuestro organismo cada vez que este páncreas suelta esta insulina? Bueno, ahí lo pueden ver. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce estos efectos, solamente los traigo aquí para recordarlo, ¿no? Cómo produce la acción a nivel vascular. Digamos que lo normal que debe de haber, ¿no? Lo que debe de ser. Entonces tiene que haber un aumento de liberación plaquetaria, ¿no? Que tiene que ver con el óxido nítrico. Esto produce vasodilatación, digamos que es lo regular que debe de producirse, este aumento de liberación de óxido nítrico, y esto produce, pues desde luego, efectos cardioprotectores, tanto en el ser humano como otros seres vivos. Tiene esta acción también antitrombótica a través de disminuir este factor. Y efectos también antioxidantes. Aquí la situación es que cuando tenemos esta insulina haciendo este efecto normal en los pacientes, digamos que no son diabéticos, el problema empieza cuando se da este desajuste. Entonces, en presencia de hiperglucemia, empieza entonces ya a no producirse, por ejemplo, esta liberación de óxido nítrico y por tanto no tenemos vasodilatación, y esto va a traer como consecuencia que empiece a haber un efecto vasoconstrictor y de ahí que contribuya o coadyuve precisamente para los efectos que terminan produciendo una insuficiencia arterial importante en los tejidos que ya platicamos. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de esto que contribuye precisamente que haya la inflamación, pues ya sabemos que uno de los puntos de partida tiene que ver con esta resistencia a la insulina. Y
les traje esta diapositiva solamente para recordar eso, cómo este sobrepeso, la obesidad, va trayendo como consecuencia que haya estas afectaciones a nivel de el factor de necrosis tumoral, las isoleucinas 6, etcétera, y esto va a traer como consecuencia que haya un aumento, entre otras cosas, de la proteína C reactiva, que ya saben que es una enzima proinflamatoria, y de ahí que empiece a haber también una mayor probabilidad de formar trombos, y esta trombosis, pues, por tanto, trae la consecuencia de que haya un aumento del riesgo de sufrir, sobre todo, infartos coronarios agudos en los pacientes. Por tanto, moraleja, tenemos todos que hacer este esfuerzo por buscar que en nuestros pacientes en general, la población, pues asuma unas conductas más saludables. Si es necesario apoyarlos con algún medicamento, pues habrá que hacerlo, pero si no fuera el caso, hay que animarlo a que en la cabeza entre con otro tipo de ideas, cómo debe de modificar su patrón de vida para disminuir estos riesgos que hay. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, aquí les traigo una imagen para mostrarles cómo se observa, ¿no? Este problema con una aterosclerosis en una coronaria, y lo pueden ver en la imagen B. Ahí se ve claramente cómo tenemos una aterosclerosis, cómo se reduce el tamaño de la luz de la arteria. Y pues bueno, el problema es que en muchos pacientes, desde luego, la aterosclerosis no avisa, ¿no? Cuando ya el paciente tiene síntomas, pues el tiempo se nos ha ido lamentablemente. Doctora, la que sigue, por favor. Aquí les muestro algunas imágenes para que puedan ver. Esto se hace con unos estudios a base de resonancia magnética para poder ver cómo se encuentra ahí en la aorta. Ustedes alcanzan a ver, doctora, si me echa la mano con su flecha exactamente, ¿no? Ahí podemos ir viendo cómo va aumentando precisamente esa placa de ateroma y se va produciendo. En este caso, hubo forma de hacer este seguimiento, obsérvenlo, es basal y a 6 y 12 meses. Entonces, se puede ir viendo cómo invariablemente se va dando este depósito precisamente de pues calcio, que también participa desde luego, y grasa, haciendo que esta arteria se vaya poniendo dura y vaya perdiendo pues la capacidad que debe tener de elasticidad para que el paciente pues de alguna forma viva bien. Cuando ya no lo empieza a llevar a cabo como debe de ser, pues el paciente empieza a tener los síntomas que ya hemos platicado, cefaleas a veces, algunos de ellos, otros más sobre todo vértigo, otros más empiezan a tener tal vez sobre todo alguna dificultad cuando empiezan a hacer ya un sobreesfuerzo, claro, con niveles más grandes de estenosis. Esto relativamente es un grosor pequeño. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver, es otra imagen, creo que brincamos una, doctora, no sé. Ok. Tenemos otra más para que podamos ver, es con una resonancia magnética muy interesante y con emisión de positrones. Es un estudio realmente fascinante para poder ver cómo se va observando esos depósitos. Ahí lo pueden ver en color amarillo, ¿no? Cómo se observa precisamente los depósitos que van produciendo esta aterosclerosis en el paciente, y pues clínicamente ya el paciente empieza a dar datos de esto. Les voy a Aquí estamos suplicar. mirando eso. Sí, ya lo están viendo. Bueno, les voy a suplicar que en su... No podemos oírte. Algo aquí pasó. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí está mejor, ¿no? Algo pasó Ahí acá. ya Bueno, lo... sí, decía yo que esta zona... ¿Perdón? ¿Está bien? Por favor, no mueran todavía. Espérense un poquito a que termine Decíamos. Ya, doc, perdón, es que No se preocupen. se mueven a la hora de cerrarlas. No se preocupen. Ya. Decíamos que, pues acá estamos viendo entonces estos estudios que es muy interesante por una emisión de positrones, y estamos viendo ahí las flechas, lo que tiene que ver con estas placas de ateroma. Les voy a suplicar que traten de guardar en su mente esta imagen amarilla, porque más adelante les voy a mostrar lo que se ve en vivo y a todo color, no solamente en los estudios de gabinete. Doctora, sigue, por favor. ¿Sí? Doctora, la que sigue, por favor. Perdón, es que estaba
cerrando el micrófono de No se preocupe. esta persona que nos ha... Bueno, vamos a centrarnos. Oh, Lucy. Ah, Un segundo, déjeme cerrar micros. Tratemos de hacer a un lado tal vez este ruido que se nos mete. No. Y, por favor, centrémonos en las imágenes que estamos viendo. Estas que estamos viendo también, aquí con la inyección de medio de contraste pueden ir viendo cómo se observa el engrosamiento que va viendo de las arterias. Es algo importante porque primero lo pueden ver antes de que se le ponga el medio de contraste y una vez que se pone cómo se refuerza la imagen. Entonces, ahí lo vemos 24 horas después de la inyección. Pueden ver desde luego más fortalecido esta imagen y hasta el extremo derecho podemos ir viendo anatómicamente la estrechez que va viendo de la luz del vaso. Un problema serio con estas placas de ateroma, que cuando vamos viendo estas imágenes, pues ya podemos entender mejor, podemos comprender mejor, pero lo más importante, podemos explicarle al paciente mejor qué es lo que le está pasando para que él, pues, de alguna manera, sea más disciplinado. No quiero estudiar de eso. La que sí, doctora, sí está normal. ¿Por qué tenemos que estudiar de eso? Bueno, tenemos una imagen donde podemos ver esas placas de ateroma. Decíamos, la ventaja del estudio es que los pone en este tono amarillo. Eres cochino, Hugo. Les decía hace un momento que por favor conserven esta imagen porque esto que vemos en un estudio lo vamos a ver en un momento más en vivo, que es lo que se ¿Por qué te gusta el porno? Cuando los operamos. Doctora, la que sigue, por favor. Tenemos un poquito más rápido porque no quiero cansarlos y todavía quedan por ahí unos cuantos diapositivas. Bueno, miren, ya en vivo ya todo color. ¿Qué pasa con el diabético? No solamente resulta que tiene afectaciones a nivel de los miembros inferiores. Cuando vemos pacientes que lamentablemente les amputan algunos ortejos, o sea, por este problema de insuficiencia arterial, y nos dice el paciente, bueno, doctor, lo que pasa es que el cirujano que me operó, pues me dijo que al operarme ya se resolvía el problema. Y yo siempre les hago esta observación a los pacientes. En realidad lo que se resuelve solo es la complicación, no el problema de fondo. ¿Por qué? Pues porque así como ese ortejo, ese dedo del pie está oscuro, frío ya, doloroso, en algunos casos o insensible en otros, ese alarma al paciente y lo moviliza, hace que busque algún apoyo, algún tratamiento, etcétera, pero lo mueve porque lo logra ver. Y le digo a los pacientes, ¿qué pasa con las arterias que usted no ve? Las que están en los órganos internos. Pues usted esos no los ve, pero seguramente esas arterias también están sufriendo. Y para muestra lo que les muestro acá, y con este paciente, es un paciente que prácticamente lo que pudiéramos ver ahí es una enfermedad de Raynaud, con esta cianosis que alcanzamos a ver en los pulpejos, ¿no? De sus dedos. Doctora, la que sigue, por favor. Por cierto, es un paciente diabético. Es un paciente diabético que tiene aproximadamente unos 60 años de edad. Perdido. Y lamentablemente ya fue sometido a amputación del primer y segundo ortejo. Y ahora lo que vemos ahí además son los dedos afectados. Entonces es un paciente complicado porque no sé si se los logro describir, insisto, más de 60 años, más de 20 años de ser controlado. Y el problema es que este paciente ya está en insuficiencia renal y actualmente está bajo manejo con diálisis peritoneal. Entonces, para acabarla de completar, ¿no? Tenemos un reto mayúsculo como médicos con este tipo de pacientes, porque de alguna manera tenemos muy restringido el uso de que pueden ayudar a los pacientes. Doctora, la que sigue, por favor. Ya están jugando con los micrófonos. Sí, elimínala. Vean ustedes ahí la cianosis tan importante que se observa, sobre todo en el dedo meñique, en el quinto dedo, es importante. Bueno, desde luego el paciente tiene dolor importante, frialdad de tejidos. Pues es parte de lo que vemos con las complicaciones de la diabetes. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, pues sí, invariablemente tenemos ya los casos de los pacientes que llegan a desarrollar estas complicaciones con pie diabético como consecuencia de lo que ya nos compartió anteriormente nuestro compañero con respecto a las afectaciones de la diabética. Acá hijo de tu mamá, vemos esta necrosis ya de estos tejidos, pues lamentablemente es un paciente demasiado comprometido que
pues tuvo que ser sometido a amputación de estos ortejos. La que sigue, doctora, por favor. Aquí el reto mayúsculo siempre es para con el paciente a qué altura se hace la amputación, porque pues en estos casos hay que apoyarse pues en los ultrasonidos Doppler arterial, precisamente para ver el diámetro que tienen las arterias, los flujos que hay a través de ellas para saber qué tan comprometido está la circulación y en un momento dado determinar a qué nivel se va a hacer la amputación en estos pacientes. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, ahí les quiero suplicar a ver si vamos a hacer un esfuerzo con nuestra vista para tratar de ver. Vamos a hacer un esfuerzo por tratar de ver esta imagen con más detalle. Y pueden ver entre el primer ortejo y el segundo, si ven entre los huesos, ahí podemos ver las arterias que no debieran verse. Con frecuencia los pacientes que... Está cerrado su micro, doc, no le escuchamos. Doctor Hugo, ¿no lo escuchamos? Pati, ¿me podrías confirmar si ustedes escuchan al doctor Hugo? No, y sí tiene abierto el micrófono, pero no se escucha. Déjenme marcarle, porque no lo estamos escuchando. Tengo... Ya lo escuchamos, doctor. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, de hecho no estaba apagado la marca aquí abajo, pero bueno, sigamos. Entonces les decía, por favor, háganle un favor a su paciente. Cuando vean un paciente diabético, pídanle una placa comparativa de peso. Siempre, por favor. Yo sé que el radiólogo, cuando le pedimos las placas, hacen un buen esfuerzo, nos dan con mucho detalle, nos explican cómo se encuentran los huesos, etcétera, pero en realidad lo que vamos buscando es lo que ustedes pueden ver entre el primero y el segundo ortejos, y es ver esas arterias que se ven ya calcificadas. Exacto, la doctora me hace favor ahí de señalar. Esas son arterias ya con aterosclerosis y ya nos puede estar dando una idea de lo que está pasando en el organismo de ese paciente. Entonces, no tenemos que esperar hasta que el dedo ya esté totalmente cianótico, negro, pues oscuro, para que emprendamos algunas acciones que ayuden a esos pacientes. Doctora, la que sigue, ahí podemos ver nuevamente cómo está la arteria dorsal. Se observa cómo está con... exacto, gracias doctora, perfecto. Ese es como tenemos una arteria ya con aterosclerosis y pues eso obviamente no se hace en unos cuantos meses. Entonces, si ustedes tienen curiosidad, pídanle unas placas a sus pacientes y van a poder detectar, si no tienen un capilaroscopio, de todas maneras, van a poder detectar este tipo de hallazgos y entonces, bueno, pues tendrán una mejor idea de cómo poder apoyar a sus pacientes. Doctora, la que sigue, por favor. Ya casi vamos a terminar. Bueno, ahí tenemos una más. Esta es otra placa de otro paciente para ejemplificar cómo se ven ahí las arterias que están con aterosclerosis. De verdad, pídanle a sus pacientes. El costo no es tan elevado de tomar unas placas y puede ser de gran ayuda. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, pues si imagínense lo que estamos viendo ahí, una aorta abdominal, y podemos ver en esta placa, que es una placa lumbar lateral, y podemos ver cómo está esa aorta. Bueno, si ustedes alcanzan ahí a apreciar, la densidad de esa aorta es muy parecida a la de las vértebras que están a la derecha. Entonces, sí, pues efectivamente, eso es una arteria con lo gruesa que es la aorta, está llena ya de depósitos
de calcio, grasa. Entonces, si esto pasa con una arteria de este calibre, ¿qué no pasará con las más pequeñas? Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, nuevamente aquí tenemos otro paciente con un dedo lamentablemente ya necrosado, afectado precisamente por la insuficiencia arterial severa que llegan a tener estos pacientes. De verdad llega a ser frustrante cuando están tan afectados estos pacientes y, por ejemplo, los pacientes que son insuficientes renales y tienen además diálisis peritoneal, decía yo que está muy limitado ya la opción de manejo para con ellos, pero pues bueno, lo que mejor podemos hacer es tratar de evitar llegar a estos puntos. Doctora, la que sigue, por favor. Una vista más de este paciente. La que sigue, por favor. Adelante, doctora. Bueno, es este mismo paciente. Imagínense, ahí podían ver cómo estaban precisamente los dedos de la mano y aquí pues era un paciente que ya lo habían amputado del segundo cortejo y le había dicho a su médico que ya estaba resuelto el problema, pues algunos meses después, 2 o 3 meses, ahora el tercer cortejo está en las mismas condiciones. Hay que, insisto, poner énfasis en esto, ¿no? Hay que anticiparnos a lo que pueda presentar y más si ya tenemos la posibilidad de estar viendo estos hallazgos de inflamación tan severa con el capilaroscopio o apoyados en estudios que pueden ser tan solo con una simple placa simple de pies, ya no digamos con estudios más completos como la resonancia magnética. La que sigue, doctora, por favor. Bueno, aquí tenemos otro paciente más. Aunque ustedes no lo crean, este paciente cuando llegó, al menos eso fue lo que me comentó, después de que le habían hecho la amputación de los otros, del cuarto y quinto ortejo, nadie más lo volvió a ver. Hasta que, bueno, llegó a la consulta, pero llegó la forma como ustedes lo están viendo. Entonces, desde luego que lo que nos preguntamos es cómo el paciente puede ser tan indiferente o indolente para no hacer más cosas, ¿no? Simplemente va observando lo que va pasando y como pues ya tiene una neuropatía bastante severa, entonces el paciente pues no siente nada y van produciéndose estas lesiones que estamos viendo a continuación. Doctora, la que sigue. Lamentablemente estos pies terminan algo fatal. Aquí les traigo esta imagen que espero también les sea de utilidad. Esta es una angioresonancia y podemos ver precisamente en la aorta el grosor que tiene esta arteria. Vean por favor la tonalidad que debe de tener, debe ser un tono gris por dentro y sin embargo pueden ir viendo unas esferas, ¿no? Pequeñitas de color blanquecino. Todas estas son placas de ateroma que se van formando dentro de la aorta. Y si le echan un poquito de ojo, podrán ver incluso que las renales, precisamente a donde va a hacer riñón, también tiene ya ahí datos de placas de ateroma. Entonces, hacia las piernas podemos ver prácticamente es como un rosario, ¿no? La cantidad de placas que tienen estos pacientes. Y este paciente en concreto que estamos viendo acá, era una paciente que tenía mucho dolor en ambas extremidades y tenía además formación de úlceras por este problema vascular. La que sigue, doctora, por favor. Aquí tenemos una angioresonancia, muy interesante también para poder ver, observen cómo el calibre de las arterias se va reduciendo y ahí incluso pueden ver, por ejemplo, en la de arriba, pueden ver esas imágenes que se ven de color blanquecino, que son precisamente placas de ateroma, y pueden ir observando a la derecha, doctora, esas placas de ateroma que podemos ver ahí. Pero además lo que llama la atención, ustedes pueden observar donde la doctora afortunadamente se ubicó precisamente ahí en ese lugar, cómo se estrecha la arteria. Es impresionante cómo el calibre de estas arterias se estrechan por completo y entonces cuando uno valora al paciente puede entender por qué encontramos lo que encontramos, ¿no? Total frialdad del pie, paciente que claudica cuando camina, no logra dormir, hay mucho dolor. Y estos pacientes pues desarrollan también, insisto, úlceras o diabético, pues problemas de pie diabético también. En la imagen que está hacia abajo, doctora a la derecha, bueno, ahí podemos ver, también hay algunas imágenes, es como un rosario, son puras placas de ateroma. Doctora, la que sigue, por favor. Bueno, una más, ahí pueden ver cómo se ve prácticamente casi amputada
la arteria donde se bifurca, doctora, no veo su cursor, si la podría poner arriba a la izquierda, ahí pueden ver incluso cómo se ve prácticamente amputada la bifurcación de la arteria tibial. Entonces, es muy lamentable esto que sucede con los pacientes. Los pacientes diabéticos, pues son los pacientes que presentan este tipo de situaciones con mucho más frecuencia. Es importante conocer la etiología, cómo es que se presenta, desde luego la epidemiología, ¿no? Con qué frecuencia se va presentando, los factores que predisponen y demás, pero a fin de cuentas el paciente no sabe nada de eso. Lo que el paciente desea es que mejoremos su calidad de vida y si todavía es tiempo podamos ayudarle a revertir pues estos lamentables ya datos que llega a tener. La que sigue, doctora, por favor. Hay una previa, doctora. Les pedí que en su mente guardaran esa imagen que estábamos viendo ahí, la resonancia, para verlo ahora en vivo y a todo color. Este es un paciente que lamentablemente hubo que amputarlo y ustedes pueden ver, tenemos esas dos pinzas, ya está seccionada la arteria y podemos ver en una de ellas, la que está al lado derecho, donde la doctora me hizo favor de poner ahí el señalador, tenemos ahí no solamente la placa, ¿no? Tenemos ahí grasa con calcio, que tiene totalmente dura esa arteria. Las arterias, cuando ustedes comprimen con sus dedos, no debe de costar medio trabajo comprimirlos como si comprimieran un pliegue de su mano. Pero este paciente, yo tuve el interés en ver cómo se palpaba. Créanmelo, en verdad, era un hueso de res, tal cual, duro. No había manera de poderlo ni siquiera comprimir. Doctora, la que sigue, por favor. Aquí vamos a hacer una ampliación para que vean esa misma arteria y ahora sí podemos ver incluso la capa interna, digo, con un poquito de ánimo. Gracias, doctora. Ahí podemos ver la capa interna de esa arteria, cómo se ve toda amarillenta, ¿no? La capa de afuera la vemos de color medio rosa, pero la de adentro es amarillenta, con esos depósitos que tiene de grasa y calcio. Y arriba, doctora, en el guante, podemos ver pues parte de lo que tenía ahí dentro. Prácticamente cuando se hizo la sección de esta arteria no hubo salida de sangre. Fue algo que nos llamó pues poderosamente la atención. Doctora, bueno, el tratamiento. Solamente voy a emplear ya unos cuantos minutos más para comentar esto. No quiero terminarlos ya de cansar más. Ya saben ustedes, depende de cada paciente y las complicaciones que tenga, pues es el manejo que se debe de establecer, pero yo diría que por términos generales es lo que podemos manejar con respecto a la cuestión de la aterosclerosis, ¿no? El manejo de estatinas, estos antiagregantes plaquetarios que nos ayudan a disminuir la posibilidad de trombos con ellos, o inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que también ayuda para que haya una mayor vasodilatación, y desde luego, pues, de manera muy importante, el advenimiento de nutracéuticos. Doctora. Y quiero detenerme nada más para resaltar algunos de estas ventajas que nos dan. Hoy, lo digo a título personal, me siento pues muy afortunado de que en pacientes puedo llegar a proponer que puedan recurrir a este apoyo en los manejos, porque verdaderamente podemos ir a la causa, al origen del problema que tienen los pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Belash, aquí estamos resumiendo algunos de los puntos, pienso los más relevantes, aunque desde luego tiene muchos más efectos que produce ello. ¿Cómo mejora de alguna manera el efecto antioxidante? El hecho de que disminuya también la oxidación o la peroxidación lipídica, que como comentamos en las primeras diapositivas, es el origen de la aterosclerosis y lo que da como consecuencia pues los infartos y todos los efectos deleterios de la diabetes. Y también el hecho de que puede ayudar a que haya un mejor tratamiento del efecto inflamatorio que se da en nuestro organismo. Creo que es aunado a todos los demás bondades que nos aporta Belash, con respecto a la aterosclerosis, desde luego, creo que esto es fundamental. ¿Cómo podemos ayudar a evitar que se active esta peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad, que es el punto de partida para todo el proceso de aterosclerosis que termina en lamentables complicaciones para los pacientes? Doctora, la que sigue, por favor. Y finalmente, solamente aquí hacer un comentario. Lo comento porque yo lo uso con algunos pacientes que están en estas condiciones. La ventaja también de usar Cronuit con estos pacientes para lograr de alguna manera que haya un mejor metabolismo
de los carbohidratos. Los pacientes con frecuencia nos llegan a decir, oiga doctor, es que traigo una bolsa de medicamentos, quiero ver cuáles me puedo quitar. Pues es un poco difícil poder quitar varios de ellos porque son fundamentales para su manejo, pero siempre hacemos énfasis en algo. Si el paciente no logra tener una adecuada glucemia, todo lo demás, como ustedes bien saben y lo ven en sus pacientes, pues todo lo demás está de más. Entonces, Cronoid es un excelente apoyo para el manejo que podemos darle a nuestros pacientes. Como todo, hay que darnos la oportunidad de abrir la mente para estas nuevas formas de poder apoyar a nuestros pacientes y beneficiarlos para que tengan una mejor calidad de vida. Doctora, creo que terminamos ya, estuvo medio larga la presentación y quiero animarlos con este pensamiento de Eric Hoffer que viene bien a cuento de lo que hoy podemos lograr con estas opciones que nos brinda Sankey, ¿no? Tenemos que prepararnos y abrir la mente precisamente para un futuro que ya está acá. No es un futuro que está apenas por venir, es un futuro que ya lo tenemos en nuestras manos. La que sigue, doctora, por favor. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Hugo. Como siempre, pues la evidencia de un trabajo extraordinario en la práctica clínica, que creo que eso es lo que nos mueve a los médicos, ¿no? Los resultados con los pacientes, el poder tener evidencia, medicina basada en evidencia, y pues extraordinario. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctora. Doctor Pedro Casiano, no sé si quiera retroalimentar la ponencia del doctor Hugo. En lo que se llegan a animar, si es que alguien se anima, nada más quiero hacer un comentario, doctora extra. De verdad, hace 40 años, la posibilidad que tenían los pacientes diabéticos de evitar amputaciones prácticamente casi era nula. Los pacientes, yo recuerdo, era pequeño, ahora tengo 61 años, pero cuando era pequeño veía algunas personas con problemas ya secundarios a trombosis cerebrales que tenían, y era frecuente ver pacientes de este tipo. Hoy siempre pienso que no debieran ya de darse la misma frecuencia que hay, y sin embargo parece que va al alza. Y este mayor número de casos me parece que tiene una explicación. Por un lado, los pacientes tienen poco interés en su salud, aunque bien lo vemos, hay muchos que hoy tienen mucho mayor interés, van a gimnasios, ponen más atención en su salud, eso me encanta, pero todavía sigue habiendo una gran población que no tiene tanto este interés, pero lo más grave es que el gremio médico también parezca que tenga poca atención a estos detalles que podemos ser de mucha ayuda para ellos.